Escuchas Píldoras de Fe con el pastor Andrés Jiménez, una medicina para tu alma. Me fui, perdido en el mundo, luego hallado por ti, mi herencia gasté. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, y había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Hola, ¿qué tal, mis amados? Hoy nuevamente volvemos a la página, a estas enseñanzas, a estas píldoras de fe. Con ustedes, su hermano Andrés Jiménez, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Hoy quiero compartirles una enseñanza desde el tema El Hijo Pródigo, cual tiene por nombre Perdido y Hallado. Vamos a estar viendo desde el texto de Lucas 15, del versículo 11 al 32. Realmente Lucas, el escritor de este libro, tiene dentro de lo más profundo de su corazón contar aquellas cosas que no habían sido contadas en los demás evangelios. Pues para él era importante mencionar que Jesús estaba bien siempre desarrollar su vida cotidiana con personas pecadoras, como si lo hacían
y como así lo hacían ver los fariseos y aquellas personas que siempre estaban al lado de él, como los escribas, y murmuraban respecto a lo que él hacía. Sin embargo, esta parábola del hijo pródigo viene siendo como el complemento a las dos parábolas anteriores que vienen hablando acerca de la oveja perdida y de la moneda perdida, donde la referencia del escritor era mencionar cómo Jesús venía a ser aquella persona que venía a salvar o a perdonar o a redimir a aquellas personas o a hallar a aquellas personas que se encontraban perdidas, simbolizando una moneda y simbolizando una oveja. Así pues, para Lucas era preponderante dar a conocer estas situaciones. Sin embargo, donde se puede ver cómo Jesús, siendo aquella persona que no le importaba su condición como Dios, se mostraba así en estas dos parábolas corticas anteriormente a la que hoy vamos a enseñar. Entonces, vemos también que Jesús allí lo que quería ilustrar ya en el tema del hijo pródigo es enfatizar la felicidad, el amor de Dios por aquellas personas perdidas, por aquellos perdidos, por aquellos que son hallados por medio de Jesucristo y que le reciben en un arrepentimiento genuino, en un corazón contrito, humillado, cuando ya la humanidad de cada uno ha sido totalmente humillada. Y pues una persona pródiga es aquella persona que ha desperdiciado sin medida todo lo que generosamente y gratuitamente se le ha dado, que ha recibido. Y en este concepto hablamos acerca de la vida, porque es algo que la persona estima mucho, el ser humano estima mucho hoy, pero realmente no lo cuida, realmente no lo está guardando. Y es en eso lo que quiere enfatizar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, cómo las personas no guardamos lo más preciado, lo que le costó a Él, con su propia sangre, con su propio cuerpo, pagar en aquella cruz. Realmente la vida no es fácil para nadie, pero a veces sin darnos cuenta la desperdiciamos de forma degenerada. Nos hemos vuelto una sociedad ociosa y desagradecida, sin valor por lo que realmente importa. El ser hijos de alguien y en muchas ocasiones nos hace tener o creer que tenemos el derecho de reclamar o pedir lo que no nos ha costado, lo que no nos pertenece, haciendo referencia a las cosas materiales. Y en este contexto, Jesucristo, cuando habla en el versículo 12 de que le eran dados los bienes a aquel hijo menor, hace referencia al tema espiritual, a la vida del cristiano de manera espiritual, cuando se le han dado muchas cosas y no las ha valorado y ha tomado su propio rumbo, ha tomado su propio camino, ha tomado tanto el camino que ha decidido darle la espalda a Dios y continuar su vida a la ligera y su vida en su propia prudencia. Entonces, pues así comienza la vida de un perdido. Un perdido se vuelve ingrato, deshonesto, es aquel que ha perdido el amor por el otro, no sabe honrar a quien se debe. Un perdido no tiene camino correcto. Un perdido ha perdido el temor a Dios. Un perdido, como lo dice el Señor y lo describe, está muerto. Sin embargo, para aquellos perdidos siempre hay esperanza, pero solo puede ver la luz, salir de la oscuridad y volver a nacer solo y únicamente cuando ha puesto los ojos en Cristo, cuando el mismo medio ha sido Jesucristo, pues Él es el único medio de quien puede llenar todos los vacíos de aquel hijo. Si es en este caso usted que escucha este audio y con lo que yo me he identificado últimamente,
A veces quitamos la mirada del Señor por el orgullo, eh, las dificultades, fijamos la mirada en otras situaciones, perdemos el horizonte. Entonces, Jesucristo viene a llenar esos vacíos, viene a saciar esas necesidades. El perdido siempre debe probar de lo peor, caer bien bajo, así como le sucedió a este hijo menor, para que pueda reconocer quién es su Dios. El perdido cae en lo más impuro y por la necesidad de su vida, de lo que haya caído, se le olvida que la santidad y lo más importante es estar en comunión con Dios. Y eso es realmente. Vemos que para el pueblo judío, una persona, los cerdos eran animales impuros. Y él cayó en su corazón, pecó de manera impura debido a su necesidad en querer desear lo mismo que los animales, que los cerdos. Hasta allá había llegado su impureza por la misma necesidad, por el mismo deseo, por el mismo, por la misma jactancia de las cosas que había deseado y por las cuales había dado la espalda a su Padre. Y así nos pasa a los seres humanos. Dios nos da la oportunidad, por su divina providencia, por su gracia común, el deseo de obtener muchas cosas. Y eso nos da el derecho a quitar la mirada de Él y perder la gratitud y quitarle la gloria a Dios. Y no debe ser así. Pues es el hambre de la vida insaciable del hombre, lo que lo lleva a desear comer lo mismo que los cerdos. Es eso que lo lleva a caer tan bajo. Y hasta en ese momento no se daba ni cuenta, y como lo da ahí en el versículo 16, no se había caído en cuenta, no había caído en cuenta hasta que entró en sí, dice el versículo 17, volviendo en sí, reconoce las cosas, pero no había caído en cuenta. Y lo más difícil es que volver al camino o volver al lugar, a la casa del Padre, cuesta. Y cuesta mucho cuando lo hacemos sin la ayuda de Dios, cuando nos creemos autosuficientes y creemos que todo lo podemos hacer. Pero simplemente se trata de ir genuinamente a Cristo y todo en Él es posible. Así que todo aquel que ha sido concebido desde el corazón de Dios, aquel que tiene la semilla del poder de su palabra, siempre va a recordar su lugar y va a ser atraído con cuerdas de amor y en arrepentimiento a los pies de Dios. Eso siempre va a suceder. Mire lo que dice en el versículo 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y es una realidad. Lucas 15, 17 nos muestra que él recordaba cuál era su lugar mientras estuvo en la presencia de su Padre. Y a veces en la iglesia, en la misma vida cristiana, o las mismas personas que por simple suposición creen que son hijos de Dios y han cometido, porque la conciencia es ese juez que tenemos dentro y nos lleva a entender que estamos haciendo mal, pero nos lleva a recordar que pertenecemos a aquel lugar y que podemos ir a Él. Es precisamente en la oscuridad, la falta de luz, el pecado, la dureza del corazón, la que el Señor utiliza para que podamos ser hallados y alcanzados, para que se rinda nuevamente a los pies nuestro orgullo y nuestra humanidad a los pies de Dios, a los pies de papá. Es esa oscuridad, es esa perdición de la vida del ser humano, donde la soberbia y la soberanía tiene más fuerza que la soberbia y el orgullo, soberanía de Dios, y ella trabaja, permitiendo que muchas cosas en los seres humanos se vivan, como las dificultades, para que en esa oscuridad, en esas dificultades, tome validez el significado de la cruz de Cristo y tengamos una nueva vida por medio de su sangre.
Es importante ver que una vez observamos en nuestro corazón la rendición de, de nuestra vida ante Dios, su perdón inagotable, su misericordia, su amor, su perdón está siempre ahí. Por medio de ese amor paternal, al dotarnos con nuevos vestidos, como lo dice ahí, que ese vestido simbolizaba posición en el pueblo judío. Siempre se hacían esas situaciones. El vestido simbolizaba una posición social. Los anillos simbolizaban la autoridad y el calzado simbolizaba la libertad, porque en cierta manera ese hijo pródigo quiso ser libre, pero libre en su propia maldad, en su propio orgullo, en su propia prudencia. Así que volver a darnos dignidad con aquellos elementos que mencionamos, Dios nos está diciendo que ya no somos siervos del mundo, sino siervos de Cristo. Y pues no es la posición la que Dios le estaba dando a ese padre, no era la posición que le estaba dando, que era la que él venía, o esa posición de autoridad, o esa posición de libertad, sino le estaba ofreciendo una posición diferente, no esa posición, esa autoridad o esa libertad que el mundo o el sistema ofrece, sino aquella posición que da, y esa autoridad y esa libertad que podemos obtener por medio de rendir nuestra vida y nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y esta trae mayor dignidad y recompensa en el cielo, pues Dios, lejos de Él, nos ve como muertos en nuestro propio pecado. Por eso, rendirse o rendirnos hoy ante Dios por nuestra maldad y nuestro pecado nos lleva a estar libres, a tener un camino correcto, a estar dignos, pero siempre con la convicción de nuestro pecado y de reconocer que necesitamos de Él para mejorar nuestro camino. Es por eso que cada vez que nos arrepentimos y volvemos a casa, hay fiesta en el cielo, y eso era lo que estaba sucediendo. Y precisamente por esa fiesta es que entró el orgullo, la maldad en el corazón de su hermano mayor o del hijo mayor, pues el mundo es cruel. Y así actúa el mundo como aquel hermano mayor. No toleran ver que el caído se levanta. El mundo es tan cruel que no tiene amor de Dios o no tiene temor de Dios. Y hasta dentro de la misma iglesia se ve esa misma envidia, pues creyendo que solo a ellos les fue dada la salvación, pero a Dios le plació dársela a los que Él quiere y como Él quiere dársela. El perdón es algo del corazón de Dios, y Él sabe a quién dárselo y cómo dárselo. La familia o el mundo realmente no va a tolerar que vuelvas a casa. La familia o el mundo no va a tolerar que tú ofrezcas un perdón. Después de que te has ido de tu casa, quizás porque has caído en la drogadicción, en la falta de identidad, en la homosexualidad, en el lesbianismo, porque has vuelto a casa porque has fallado, porque has perdido tu hogar por la infidelidad o cualquier situación. El mundo no te va a perdonar, la familia no, al contrario, te va a condenar. La familia o el mundo no va a tolerar que desees hacer lo bueno mientras lo malo tiene mayor ventaja en este tiempo. La familia o el mundo muchas veces no conocen a Dios, y es por eso que no saben perdonar, por eso no saben amar como el Padre a su Hijo, como Dios al mundo. La envidia enceguece el corazón y nos permite ver más allá y poder darnos cuenta que son tantas las riquezas que Dios tiene para todos, y las hay con mucha abundancia y de sobra. Es el orgullo, es la envidia la que no nos permite ver esas cosas, como aquel hijo mayor que, creyendo que porque nunca se había apartado del Señor, él lo merecía todo, pero realmente no es así.
Realmente no es así, porque es por gracia que tenemos lo que tenemos. Es por gracia. Simplemente debemos valorar al Padre Dios mientras sintamos que estamos bien con Él y que Él, por su gracia soberana, por su voluntad, con nosotros, sus perdidos. Más bien, cada vez que veamos a un hermano, a un amigo, a un papá, a un vecino, un hijo, un primo, un tío, un esposo, esposa, el deseo de volver al camino, de reivindicarse, porque ven un arrepentimiento, y aunque no lo podamos ver en nuestra humanidad que sea genuino, tenemos que confiar en el Señor y recibirlo con los brazos abiertos y gozosos, porque el extraviado ha hallado la luz y el camino. El muerto ha resucitado, el cual está en Cristo nuestro Señor. Mis amados, Dios los bendiga. Con ustedes su hermano Andrés Jiménez, Píldoras de Fe, un alimento para tu alma. Chao, chao. La mesa está puesta. Volvemos a tu presencia. Volvemos a tu presencia. Al lugar de donde jamás tendríamos que haber salido. Somos reconciliados contigo otra vez. Mi amado.